Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 5. Hoy es martes. Estamos llevando la materia de organización y arquitectura de computadoras. El tema que estamos desarrollando es representación de datos. Hoy tenemos que recordar y volver a explicar los tópicos del proyecto final en caso que haya alguna duda y también dar a conocer los materiales que utilizaremos en el laboratorio número 1. El laboratorio número 1 lo realizaremos el día jueves. Luego tenemos que conocer los sistemas numéricos, vamos a utilizar el teorema de la numeración, vamos a realizar conversión entre unidades de medida de la información, vamos a realizar operación aritmética con número binario. Estos son los objetivos de la clase para el día de hoy, martes. Bien, jóvenes. Entonces, les explicaré lo siguiente, jóvenes. Estaba organizando ya cómo vamos a hacer de nuestras prácticas. Dijimos de que para este módulo queremos hacer mucha más práctica, más laboratorio. Entonces, nuestro primer laboratorio sería este día, este jueves. El segundo laboratorio sería este día viernes. El tercer laboratorio sería este próximo jueves y viernes. Miren, he decidido llevarlo de esta manera porque si no vamos a tener un poco de interferencia con algunas actividades que tenemos que realizar. Y nuestro último laboratorio, el 5 y el 6 y el 7, sería el miércoles, jueves y viernes. De esta manera tendríamos nosotros 7 laboratorios de hardware donde vamos a empezar a realizar varias tareas, jóvenes. Luego, jóvenes, ahora explicaremos un resumen rápido de lo que hemos avanzado el día de ayer. Les comentaba, jóvenes, de que para poder realizar las mediciones de algún tipo de elemento, algún tipo de objeto en estudio, necesitamos, jóvenes, de las unidades medidas. En el caso de la información, en el manejo de los datos, necesariamente tenemos que comprender que el bit es la unidad básica de almacenamiento de los datos. Ahora, si yo voy uniendo muchos bits, como lo estamos haciendo, voy generando nuevas unidades de medida. Por ejemplo, una de las unidades de medida muy utilizadas, jóvenes, ha sido el nibble para poder representar números enteros. Luego, jóvenes, se utilizó, jóvenes, el byte para poder representar los caracteres. Hasta el día de hoy, jóvenes, con un byte podemos representar cualquier símbolo. Todos los símbolos son representados a través de byte. Y obviamente los códigos ASCII lo reflejan eso. También vimos la parte de lo que eran las unidades medidas y en esta tabla de unidades medidas vimos algunas relaciones interesantes. Entre las relaciones interesantes decíamos que cuando yo creo un archivo de tipo texto, entonces manejo la unidad de medida que serían los kilobytes. Cuando yo creo un documento, empiezo a manejar la unidad de medida de megabytes de los documentos de PowerPoint, Word, Excel. Cuando copio, digamos, videos, cuando copio, obviamente, videos bastante grandecitos, entonces manejo la unidad de medida de gigabyte. Cuando empiezo, jóvenes, a calcular la cantidad de archivos o la cantidad de datos que hay en un microordenador, en una computadora PC de escritorio o portátil, entonces hablamos los niveles de terabyte. ¿Cuántos terabytes hay? Las redes de datos, los servidores de datos, la nube, jóvenes, guarda información a nivel de los petabytes. También les decía, jóvenes, que la unidad de medida y procesamiento de la información está muy vinculado, jóvenes, también con lo que es la velocidad de procesamiento, ¿sí? Y la velocidad de procesamiento se lo hace en función del hertz, donde un hertz es un ciclo de reloj por segundo, ¿sí? Una subida y una bajada de voltaje. Bien, y en este caso decíamos que si yo tenía un procesador de 3.6 GHz, entonces significa que ese procesador
realiza 3.6 mil millones de ciclos por segundo. Y también aclaraba que, por ejemplo, en los procesadores, en los microcontroladores o procesadores RISC, había instrucciones que se realizaba en un ciclo de reloj. Entonces, con eso ya podemos ver, tener imaginarnos cuántas instrucciones por segundo se podría realizar. Los microcontroladores jóvenes normalmente trabajan en el nivel de los megahercios, los microprocesadores en el nivel de los gigahercios. Sigamos repasando. Luego, jóvenes, hablamos de la tasa de transferencia de datos. Y en la tasa de transferencia de datos hablamos de un concepto básico, que lo que era la tasa. Y cuando hablamos de la tasa, jóvenes, hablamos de la cantidad de bits o el número de bits que se pueden transmitir en una unidad de tiempo por un canal de comunicación o por un medio de comunicación de datos. Ahora, y la tasa de transferencia está muy vinculado ya, jóvenes, la tasa de transferencia está muy vinculado a la cantidad, pero en una unidad de tiempo que generalmente, jóvenes, es el segundo. Entonces, podemos decir la cantidad de bits que se transmiten, jóvenes, en un segundo. Ahora, los dispositivos manejan internamente, jóvenes, lo que son las operaciones por segundo que realizan. Entonces, ¿qué significa el IOPS? Input, Output por segundo. Entonces, cuando yo tengo que guardar un archivo en un disco duro o en una unidad de almacenamiento de estado sólido como un SSD, entonces el dispositivo tiene algunos parámetros también, algunas unidades de medida interna, como ser el tiempo de latencia, el tiempo de lectura, ¿no? El tiempo de escritura, tiene también el tiempo de búsqueda y otros conceptos internos, jóvenes. El tiempo para ubicar el cabezal, por ejemplo, en una determinada pista, cuál es el promedio de ese tiempo. Y eso mucho depende, jóvenes, de cómo está construido el dispositivo. Mucho depende de la construcción del dispositivo. En esta parte, jóvenes, le decía de que teníamos varios tipos de ranuras de la PC, de la tarjeta madre, que obviamente eran muy utilizados, muy conocidos en las tarjetas madre. Uno de ellos era el PCI, el otro era el PCI X y el otro el PCI Express. Anteriormente se ocupaba también el AGP, pero el AGP ya es vamos a decir que es un tipo de conector ya pasado de moda, así como lo es el DB9, el LPT1 y otros más, que muy pocos equipos lo traen. Sigamos avanzando. Luego dijimos de que había algunas tecnologías que nos permiten la transferencia de datos. En este caso hablamos de medios. Por ejemplo, cuando yo utilizo el cable coaxial de banda ancha por donde viene el internet a mi casa, el TV cable, obviamente estos cables soportan hasta 100 kilómetros y transfieren los datos a una tasa de transferencia de 100 megabits por segundo. En el caso del cable UTP, que es muy utilizado cuando armamos redes LAN, se transfiere, jóvenes, a 1000 megabits por segundo. Esta es la categoría 5E, pero ya hay categoría 6, 6A, hay categoría 7, dice hay categoría 8, pero normalmente estos no están implementados, jóvenes, a lo menos de forma masiva. Puede haber algunas redes experimentales que lo tienen, pero aparte de eso hay que seguir, jóvenes, solamente vamos a decir, en medios bien restringidos donde trabajarían jóvenes, porque si dentro de una red de datos hay algún dispositivo que no responde a la categoría 8, automáticamente, jóvenes, no cumpliría con la certificación para esta categoría. Por lo tanto, podemos decir, los segmentos de red sí podrían estar en categoría 8, otros en categoría 6, otros en categoría 5E y así sucesivamente. Una consulta, Inge, disculpa que lo corte. A ver. Más que todo es una curiosidad. ¿Por qué no simplemente el sistema de medida no se utiliza como megabyte por segundo y lo utilizan como megabit? Bien. ¿Por qué ocupa megabit? Porque generalmente, jóvenes, cuando yo llego vamos a decir, a secuenciar, a segmentar, jóvenes, los datos, no lo hago, jóvenes, por el dato, sino lo hago por los pulsos que están pasando, ¿sí? ¿Cuántos pulsos, cuántas subidas y bajadas
de corriente está pasando por ese segmento, por esa sección. Por eso es que coloco megabits, ¿sí? ¿Cuántos bitsitos, cuántas subida y bajada están pasando en ese momento por ese segmento? ¿Me capta? ¿Aló? Sí, entendido ahí. O ¿Sí? sea O que requiere que le explique de otra manera? No tengo ningún problema. Ahorita busco alguna manera más. ajá, al ponerlo como byte, pues tendría que dividirlo o multiplicarlo en este caso por 8, pues, ¿no? Sí, En cambio, bit es 1. ya. A ver, ahorita vamos a ver, vamos a rayar un poquito, ¿ya? Permítame, por favor, regálame unos minutitos también, porque obviamente mi interés es despejar todas las dudas jóvenes que ustedes tienen. Ya les he dicho de que yo tengo que darle los tips necesarios para que usted aprenda solo. Eso es lo que queremos, ¿sí? Que usted aprenda solo. Un ratito, a ver, vamos a ver. Creo que no me ha abierto mi programa. A ver. Uh-huh. Eso es lo malo de ocupar de vez en cuando esta herramienta. Después de un tiempo hay que volver a actualizar y todo lo demás. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa, joven? Vamos a ocupar, a ver, este color. Sí, un ratito, a ver. Está bien, tamaño 5 está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a dar cuenta que nuestro cable es de color verde primero. Entonces, yo tengo un cable, una sección. Pero en esa sección, jóvenes, yo no envío por ese cable, no envío, o sea, palabras. Lo que envío son señales eléctricas. Entonces, por aquí tiene que haber alguien que envíe señales eléctricas. Y esas señales eléctricas generalmente, jóvenes, están yendo en forma de ondas, ¿sí? Con subidas de datos así y de pronto baja. Sí, voy a colocar así, un ratito, por favor. Entonces voy a subir un ratito, perdón. Quiero hacer una buena raya. Entonces sube, toma un tiempo, vuelve a bajar. Baja por un tiempo y de vuelta sube. Mire, de vuelta sube y de vuelta baja. De vuelta sube y de vuelta baja. Baja y de vuelta sube y de vuelta baja. Mire, fíjese, haga de cuenta que eso es lo que está pasando, las subidas de voltaje. Pero en esa subida de voltaje recordemos que en esta parte llamamos 0 voltios y aquí arriba llamamos 5 voltios. Entonces, la tensión está entre 0 y 5 voltios o el voltaje va entre 0 y 5 voltios. Aquí llamamos que está con 0 con valor lógico 0 y aquí está con valor lógico 1. ¿Sí? Con valor lógico 1. Entonces, cuando yo me pongo a medir esto, ocurre lo siguiente, jóvenes. ¿Sí? Ocurre lo siguiente. Necesariamente, o sea, para poder secuenciar, necesariamente esto yo tengo que dividir en fracciones de tiempo. Entonces voy dividiéndolo de esta manera, en tiempo, en segmentos de tiempo, donde cada una de estas líneas transversales que estoy colocando paralelas al eje X son segundos o son una determinada unidad de tiempo. Fíjese que no podría yo secuenciar en función de palabras. Por eso es mucho más fácil, jóvenes, secuenciarlo en función de las subidas y bajadas de la energía y secuenciarlo, jóvenes, en función del tiempo de duración. Entonces yo puedo decir ahora con certeza, podría yo afirmar lo siguiente, ¿no? Que en este tiempo de aquí el valor es 0, aquí es 1, 1, 1, 0, 0,
0, 1, 1, 0 y 0. Entonces, ¿cuántos segundos hay acá? Entonces, si este fuera el segundo cero, el tiempo cero, entonces este sería mi tiempo, mi primer segundo. Bueno, a ver, sería aquí el tiempo, no cero, ¿no? Segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 segundos. Fíjese, hagamos de cuenta que cada 5 segundos yo estoy haciendo un corte. Entonces, y yo quiero saber los datos, qué valor numérico hay desde el 0 hasta el 5. Mire, este es mi primer corte. Este sería mi segundo corte. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí llegaría, ¿no? El otro corte. Bien, hasta ahí. Entonces yo tranquilamente, jóvenes, ahora yo puedo determinar cuál es el valor numérico, qué es lo que ha pasado en este tiempo. Entonces, ¿qué puedo ver? ¿Qué puedo decir? Que aquí yo tengo un dato, el siguiente dato. Voy a utilizar otro color. ¿Qué dato tendría aquí guardado? El dato 0, 1, 1, 1, 0. ¿Qué dato tendría aquí? Voy a colocar aquí abajo. Tendría el dato 0, 0, 1, 1, 0. Entonces yo de estos datos, jóvenes, muy bien yo puedo decir lo siguiente, que esta parte de aquí es el dato, esta parte de aquí es el dato. Y entonces, ¿qué es este de aquí? El último, esto de aquí que tengo. ¿Qué sería esto de aquí? Esto de aquí, voy a marcarlo un poquito más fuerte, creo que no marca bien fuerte esto. A ver, mejor con otro color, a ver. Otro color, a ver, este color. Entonces, ¿qué sería esto de aquí? Este muy bien podría ser el signo del número. O podría ser, jóvenes, el control de error. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, justamente esta secuenciación me sería imposible hacerlo con byte o con otra unidad de tiempo. Entonces, por eso que yo voy secuenciando a nivel de bit, por subidas y bajas de tiempo. Ahora, ¿quién es el que me hace este tiempo? ¿Quién es el que mide este tiempo de aquí? ¿Quién es el que mide? Hay un circuito integrado que es el 555. A esto también le llamamos el clock. Otros le llaman también el reloj. Otros le llaman el famoso cristal. ¿Han escuchado eso, jóvenes? ¿Aló? Sí, Es, se es utiliza verdad. para hacer operadores también. Bien, entonces, jóvenes, con esto yo puedo determinar la cantidad de datos que debo hacer pasar por un determinado segmento y cortarlo. Hacer pasar otra cantidad de datos y cortar. ¿Estamos de acuerdo? Listo, jóvenes. Entonces, continuamos. Bien. Entonces, es el motivo por qué han colocado bit jóvenes. ¿Sí? Es el motivo. Y decíamos también de que otras tecnologías, digamos, ¿no? Afines que debemos casi siempre tener en mente es, jóvenes, la tasa de transferencia de lo que es el Wi-Fi, la fibra óptica, el USB, el PCI Express, porque el PCI Express, jóvenes, se ha convertido en una de las interfaces de conectividad bastante utilizada hasta ahorita, porque tanto los SSD en la versión M.2, por ejemplo, digamos los modelos, están conectándose a PCI Express. La tasa de transferencia o la velocidad de transferencia de la memoria RAM al procesador. Ya le había dicho de que tienen que buscar siempre la mayor velocidad. Y eso se logra, jóvenes, leyendo las características técnicas de la memoria. Hay a veces que voy a una tienda y le digo cuánto es la memoria de tantos megas. Me dice que es $50, por ejemplo. Perfecto, voy a otro lado y le digo de la misma cantidad, me dice que es $70.
pero no le he preguntado cuál es la velocidad, la frecuencia en la que trabaja. Entonces tengo que preguntarle también la frecuencia en la que trabaja, porque si no está concorde con lo que el procesador trabaja, entonces no va a funcionar. Y si va a funcionar muy lento. Le va a costar al procesador mucho tiempo sacar datos de la memoria, leer datos de la memoria, porque su velocidad es muy lenta la memoria. Usted como cuando le dice a alguien que le traiga algo y se tarda muchos minutos, muchas horas en traer eso. Tiene que repetirle varias veces a veces. Entonces significa que su velocidad es muy lenta. Mire, aquí tenemos de la memoria RAM de DDR5, tenemos del DMA y obviamente el Ultra DMA que generalmente ya implementa muchas placas. Son cosas que sí o sí debo saber, jóvenes, por lo menos que sí existen cuando yo vaya a querer armar un equipo. Por ejemplo, yo tengo que saber, por ejemplo, de las ranuras, su reloj, a cuánto megahertz funciona del PCI y cuál es el ancho de banda que transfiere o sea, no, que de datos que transfiere por segundo. Lo mismo en este caso el PCI Express. Entonces lo que he hecho, jóvenes, es descargar estas tablas técnicas de los sitios donde lo publican y obviamente los he agregado aquí para que cuando usted tenga que realizar algo y vaya a averiguar de los dispositivos, de los componentes, pueda averiguar con más propiedad, si vale el término, jóvenes, o sea, con más base, y obviamente no le van a engañar, pues, porque a veces los vendedores son vivísimos y nos venden dispositivos que no son a veces, que no tienen buenas características. Entonces, decíamos también, jóvenes, que una unidad de medida muy utilizada, jóvenes, en lo que es las unidades de almacenamiento es el sector, que es una cantidad de bytes que se asigna de forma física. Entonces, mínimamente un archivo siempre se va a crear con 4096 bytes, aunque no tenga casi nada, ¿sí? Aunque no tenga esta cantidad. Cuando rebasa la cantidad de 4096 bytes, entonces ya dice que ocupa dos sectores, o sea, que ocupa 8 kilobytes ya, en otras palabras. Y así sucesivamente. Inicialmente decíamos que el sector era bien pequeñito, por eso que los clústeres contenían varios sectores. Hoy en día los dos son del mismo tamaño. Otro detalle, que los sistemas de archivo, cada unidad de almacenamiento, jóvenes, implementa internamente en su placa, en su microcontrolador, un sistema de archivo. Por ejemplo, Windows trabaja con estos sistemas de archivo, FAT16, FAT32, NTFS, Windows. Pero los dispositivos inteligentes, o los dispositivos, claro, como celulares, como Smart TV y otros más, ocupan generalmente, jóvenes, exFAT. Este es el sistema de archivo para ellos. Por eso es que cuando usted agarra una flash memory cualquiera, lo conecta a un a un dispositivo inteligente, a veces no le lee. Y por eso que es conveniente siempre, jóvenes, formatear esa flash memory que va a ocupar con ese dispositivo, formatearlo con el mismo equipo. Obviamente Windows no tiene ningún problema porque Windows trabaja, jóvenes, con todos estos, o sea, reconoce, incluyendo exFAT más, lo reconoce. Ahora, en caso de Mac OS, estos son sus dos sistemas de archivo, HFS más y APFS. Eso es para Mac OS y Mac OS X. Y en el caso de Linux, jóvenes, su sistema de archivo se llama X4. Yo sé que el día de ayer no estaba esta información, pero nos falta un compañero que nos hizo una consulta y cuáles son de los otros sistemas operativos. Ese rato mismo agarramos, ¿verdad? Tiene razón, ¿no? Deberían estar también aquí del otro sistema operativo. Así que ese rato mismo agarramos y lo armamos. Y obviamente por eso le he dicho de que nosotros vamos mejorando continuamente, jóvenes, los contenidos gracias a su ayuda. Esta tabla lo único que me dicen, jóvenes, es lo siguiente. Vamos a resumirlo de esta manera. Que si yo tengo una unidad de almacenamiento entre 2 GB y 2 TB, entonces un sector va a tener 4 KB. Ese le está diciendo. Ahora, en SFAT le dice, no, si yo tengo un dispositivo de almacenamiento que tiene entre 250 MB y 32 GB, entonces cada sector va a tener un tamaño de 32 KB.
Y si mi dispositivo está entre 32 GB y 256 TB, entonces cada sector va a tener 128 KB. Bien, la constitución del disco duro, el día de ayer ya se lo expliqué, creo que le mostré los videos, así que decíamos que la unidad mínima de almacenamiento era un sector. Y había archivos que podían estar en muchos sectores y en diferentes pistas, en diferentes platos o caras. Y aquí tenemos una agrupación de más de un sector, por ejemplo, y toda la vuelta era una pista, por eso se llama track, y toda una columna de pistas le llamamos cilindro. La mayor parte de los discos duros jóvenes tienen más de dos platos. La mayoría. Raro el disco duro que tiene un solo plato. Aquí vemos una pista, un sector, un clúster o grupo de sectores, toda la parte azul o toda la parte verde, en función de cómo lo vean. Otro detalle, jóvenes, que les decía que no debemos olvidar, que cada programa que se cargaba en la memoria RAM se convertía en proceso. Y obviamente la CPU le daba un tiempo para ejecutar su código. O la CPU por un tiempo ejecutaba su código del proceso. Ese tiempo, jóvenes, se llama quantum. El quantum está constituido por varios clock T's, que en realidad son pulsos de reloj, o sea, son subidas y bajadas, o sea, son pequeños golpecitos, tiempos de reloj, de acuerdo a la frecuencia en la que está trabajando. Por eso decimos que un quantum puede estar constituido, jóvenes, de muchos clock T's. Y esa cantidad de clock T's puede estar, digamos, ¿no?, en un periodo entre 10 y 150 milisegundos. Por ejemplo, podía ser menos, podía ser, simplemente hay que revisar las características técnicas del hardware para saber, digamos, del procesador a cuánto es el valor del quantum que le asigna a cada proceso. En esta parte, jóvenes, ustedes simplemente tienen que indagar y verificar o corroborar si se corresponden estas velocidades de transferencia de datos para estos diferentes dispositivos que tenemos. Mire, nada más, eso tiene que hacer. Aquí tenemos una referencia, pero usted tiene que verificar si está bien, está mal, hay algún detalle, varía, ya no es eso, ya ha incrementado porque por algún motivo, por ejemplo, hay otro que es mejor, entonces simplemente tiene que hacer eso. Creo que esta parte de los cálculos ya lo hemos explicado al inicio. Si hay alguna consulta, lo explico con mucho, o sea, lo vuelvo a explicar, jóvenes. En esta parte lo que hemos hecho es agarrar un archivo de un tamaño de 341 megabytes y hemos determinado, jóvenes, cuántos sectores necesita para guardarse. ¿Cuántos sectores? Y para ello, jóvenes, podemos hacerlo utilizando vamos a decir, la relación de 2 elevado a la 20, a la 30, a la 40, en función de lo que tenemos, o también podemos utilizar la regla de 3 compuesta para poder hacer esa conversión. Nosotros elegimos cualquiera, así que en este caso lo hemos hecho de dos maneras. Luego, jóvenes, tenemos lo que se llama el tiempo requerido para poder guardar archivos en un SD. Obviamente me dan cierta cantidad de archivos que tienen un determinado volumen, me dan una tasa de transferencia y yo tengo que determinar cuántos segundos, cuántos minutos o cuántas horas necesito. Entonces, en esta parte, jóvenes, lo que he hecho es lo siguiente. He utilizado la regla de 3 compuesta, digamos, para poder realizar eso. Entonces, en la primera parte, si yo tengo esta cantidad de segundos, obviamente yo lo que hago, digo, ¿no?, de que tengo 3600 segundos que equivalen a una hora. Entonces los segundos se simplifican con los segundos y me queda simplemente la hora. Esta parte de aquí es la hora, pero esta otra parte de aquí sería la parte decimal de hora. Y esa parte es la que convierto ahora en minuto. Entonces
simplificamos las horas y nos quedamos con los minutos. Esta parte de aquí es lo que está en minutos, lo tengo que convertir a segundos. Entonces agarro y hago la representación de donde un minuto tiene 60 segundos, se simplifica los minutos y automáticamente tengo los segundos. Si quisiera, lo podría llevar también a nivel de milisegundos. ¿Quieren lo que lo llevemos a nivel de milisegundos o hasta ahí está suficiente, jóvenes? Pregunto. Hasta ahí está suficiente, Inge. ¿Suficiente? Bien. Entonces, jóvenes, el resto lo tienen que hacer. Si quiere practicar más, tenemos en la guía más muchos ejercicios para que usted pueda practicar. Y este otro es algo que también normalmente yo necesito saber. Por eso me he elegido los ejemplitos más utilizados. ¿Cuánto tiempo me tarda en enviar un archivo utilizando Wi-Fi de una computadora a otra computadora? ¿Por qué? Porque es una tarea que normalmente tengo que hacer. Por ejemplo, me dice alguien, pasame tal archivo. Le digo, bueno, este archivo te va a tardar tantos segundos, tantos minutos, tantas horas. ¿Sí? Así que durante ese tiempo usted puede realizar varias cosas. Ahora, pero hay un detalle, pero Windows también lo calcula. Les cuento que Windows lo calcula, pero no siempre es bien cabalito. A veces varía un poquito, ¿sí? No sé si le ha pasado eso. ¿Aló? ¿Qué opinan? ¿Alguna vez le ha pasado eso? De que Windows le dijo un tiempo y de pronto tardó más o tardó menos. Entonces, Sí. Sí, entonces Inge, pero justamente, ¿sabe qué? Ya mi disco estaba fregándose ya, así que la pista donde estaba este, queriendo guardarse estaba dañada y salía ya archivo huérfano de ese. también eso ocurre, jóvenes. ¿Cuándo ocurre de los archivos huérfanos? Ocurre, jóvenes, cuando no se ha podido continuar la lectura del archivo. Haremos un ejemplito rápido para poder explicar eso, ¿ya? A ver, vamos a utilizar Excel por facilidad. Entonces, hágase de cuenta, voy a agarrar todo esto aquí, todo este paquetito hasta aquí, ¿sí? Y lo vamos a colocar de este tamañito. Listo. Así vamos a hacer. Control inicio. Ahora voy a agarrar este tanto de aquí, voy hasta por aquí. Bien. Entonces, todo esto de aquí, ¿no? Todo esto de aquí es la tabla de asignación de archivos. Muy conocido como FAT. Entonces, en este sería un sector, otro sector, otro sector. Cuando yo tengo un archivo, no siempre, jóvenes, los datos se guardan de forma continua. Los datos normalmente se guardan en forma separada. Entonces podemos decir que del primer archivo que ha guardado, muy bien podía empezar aquí a guardarse. Ahora lo que no sé cómo haríamos, a ver. Eh, Vamos a hacer, este es mi primer archivo, lo voy a llamar archivo 1, parte 1. ¿Estamos de acuerdo? Y de pronto busca por otro lado, otro lugar donde guardar y le coloca aquí archivo 1, parte 2. Viene por aquí y coloca 1.3, la parte 3. Y tal vez viene por aquí, coloca 1.4 y casualmente encuentra por aquí cerquita. Entonces, esta es la parte de inicio del archivo. Y hay a veces, jóvenes, por algún motivo no puede continuar, o sea, no puede seguir la ruta. Entonces lee esta parte y le dice, ¿dónde está la siguiente parte? Le dice, no, está en el 1.2. Por eso es que cuando yo implemento esta estructura, en realidad, jóvenes, no se coloca aquí el 1.1, se coloca algo así como esto. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita yo lo voy a hacer. Esto, mire, voy a colocar así, del archivo 1 le voy a colocar, a ver cómo le colocaríamos esto para que podamos ilustrar esto. Mm, a ver, si lo coloco 0.1, a ver si así ilustro, no puedo ilustrar. Ya, voy a ilustrar de esta manera. Entonces, aquí, jóvenes, hay lo siguiente. Este es el 1.1, ¿sí? Del archivo, pero lo que le continúa, voy a colocar con un guioncito así,
en 1.2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Él agarra esta primera parte y él continúa aquí. Y aquí debería estar la continuación donde debería encontrar el otro archivo, el próximo enlace. Aquí debería estar el próximo enlace, pero por algún motivo el próximo enlace se rompe, la secuencia. Entonces ahí llama archivo perdido porque no tiene el bloque de inicio o no está alguno de los bloques que le permite conectarse. Me he explicado, jóvenes, por favor, le hago la consulta. Voy a borrar esto para ver, a ver cómo más podríamos hacer esta ilustración, porque no me está saliendo como quiero. Entonces, hágase cuenta que empezamos en esta parte, a ver, ¿sí? Vamos a hacerlo así mejor. Vamos a utilizar esto. Este es el inicio de un archivo, lo voy a colocar de color amarillito, pero me dice que la siguiente parte continúa, voy a colocar las letras, ¿estamos de acuerdo? Continúa en A, voy a colocar en A, perdón, en A5, sí, está bien, en A5. Entonces significa que en A5 está la siguiente parte, ¿estamos de acuerdo? Y aquí le dice que esto continúa en H20, está mejor eso. ¿Listo? Vamos a H20, que sería por aquí. H20. Está mucho H20. Coloquemos mejor H10. H10. Entonces, esta es la columna H en 10. Ya hemos llegado allá. Y aquí dice que continúa en 3, en F3. F3. Ahora voy a F3, columna F, celda 3, y me dice que continúa esto en J11. Voy a J11, mire, voy a J11, y aquí me dice que continúa, por ejemplo, en B7. Voy a B7, sí, B7, columna B, fila 7, y aquí me dice simplemente null, que no hay más. Entonces, ¿cómo leería esto? ¿Sí? ¿Cómo leería esto? Cuando empiezo a leer el archivo, él me dice, váyase en este lugar. Ahí empieza el archivo, me dice. Y él me dice, mire, ya he leído esta parte, pero le cuento que hay más todavía del archivo. ¿Dónde está, Leo? ¿No? Está en A5. Entonces voy a A5 y leo esta parte. Y me dice, mire, ¿sabe qué? Hay todavía más, el archivo es mucho más grande todavía. ¿Dónde está, Leo? ¿No? Está en H10. Entonces viene a H10 y lee eso más. Y me dice, mire, ¿sabe qué? Todavía no ha terminado de leer el archivo. Tiene todavía información en el sector F3. Así que vamos a F3. ¿Dónde está F3? Vengo aquí a F3. Leo y me dice, ¿sabe qué? Hay todavía información todavía del archivo en J11. Así que vamos a J11 y leemos lo que todavía tenemos. Y luego me dice, mire, ¿sabe? Hay todavía información en B7. Voy a B7, leo y aquí me dice, mire, ahí termina. ¿Por qué? Porque me dice null, no hay más que leer. Entonces, estos serían los sectores que conforman un determinado archivo. Muy rara vez, jóvenes, se graban en forma secuencial, ya sea vertical, horizontal o en otro tipo. He respondido, jóvenes, a su duda. ¿Por qué hay un bloque roto? Entonces, cuando Positivo, Inge. por algún motivo, si se rompiera este bloque, mire, este bloque en vez de F3, vamos a colocarle, qué sé yo, A2. A2, coloco A2. Cuando va a A2, probablemente no haya nada. Entonces, hay un bloque roto y reporta eso como archivo perdido. Bueno, cerraremos esto. O se los pasaré este pedacito, ¿ya? Para que lo puedan tener. Ah.
Bien, entonces jóvenes, los crossfire que le llaman, cuando hay un crossfire significa que hay un clúster o un conjunto de clúster que no están, digamos, vinculados y obviamente eso se reportan, digamos, ¿no? Que ha habido un bloque, un archivo perdido. ¿Dónde estamos? Continuaremos. Bien, jóvenes, entonces en esta parte decíamos de que necesitábamos saber esto para poder más tener una idea de qué tiempo me va a tardar enviar cierta cantidad de archivo o cierto archivo por una red Wi-Fi. Luego se van a dar cuenta, jóvenes, que estos tiempos a veces varían bastante. Depende de cómo esté pues la red, si está bien ocupada o no está ocupada. Acuérdese que esas velocidades de transferencia son para casos ideales donde no hay otro proceso que interrumpe, solamente usted está haciendo esa tarea. O sea, son casos ideales. Pero si su red tiene muchos procesos, mucho tráfico, muchas cosas que se están transmitiendo, obviamente que va a tardar bastante tiempo. Por eso le digo, con el tiempo usted va a poder calcular mentalmente en esa red cuánto tarda transferir ciertos archivos. Y si usted es muy bueno, usted va a poder crear su modelo matemático que le permita predecir esa velocidad. Bien, jóvenes, entonces con eso creo que ya hemos terminado de explicar, hacer un repaso de la primera parte. Ahora vamos a entrar a la parte de lo que es representación de datos. En el tema de representación de datos, jóvenes, vamos a tocar temáticas como lo que es el sistema numérico, el teorema fundamental de la numeración, conversión entre sistemas numéricos, operaciones con números binarios, códigos y formatos numéricos y detección y corrección de errores. Eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, recordarles lo siguiente, jóvenes, que cuando hablamos de un sistema numérico, estamos hablando, jóvenes, de una descripción matemática, de un modelo matemático que me permite construir o generar los elementos de un determinado conjunto numérico. Entonces, los sistemas numéricos, jóvenes, constituyen un conjunto de dígitos, letras, símbolos y también operaciones que permiten generar sus elementos. Entre las operaciones que normalmente se realizan, jóvenes, con los conjuntos numéricos son las operaciones aritméticas, las operaciones lógicas y las operaciones de relación. Aquí tenemos un ejemplo de una operación de relación con símbolos de un determinado conjunto numérico. Aquí tenemos una operación también donde está operando, digamos, ¿no? Con un operador de relación, un operador lógico, un operador matemático, un operador de relación y obviamente otro operador de relación. Ahora vamos a ver los conjuntos numéricos más utilizados. Entre los conjuntos numéricos más utilizados en lo que es, digamos, ¿no? La computación tenemos al conjunto binario. Y su constitución, jóvenes, se hace en función de una sucesión de puros ceros y unos. Y normalmente se lo lee de derecha a izquierda. Entonces, el primer dígito que usted vea en un conjunto numérico va a tener la menor ponderación. Por eso le llamamos el dígito 0, el dígito 1, el dígito 2, dígito 3, dígito 4 y así sucesivamente. Entonces, como este es un conjunto numérico binario, la base es 2. Por lo tanto, se dice 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo. Y cuando yo opero esto, yo tengo el valor posicional. Por ejemplo, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8, 2 a la cuarta es 16. Y así sucesivamente, fíjese que se está duplicando los valores. Por ejemplo, 128 más 128, 256. Luego decimos 256 más 256 para 2 elevado a la 9 sería 512. Luego, jóvenes, tenemos también lo que es el conjunto octal. Y en el conjunto octal decimos que es octal porque tiene 8 símbolos.
Así que de 0 a 7 hay una cantidad de 8 símbolos. Y entonces la base va a ser 8. Y decimos 8 elevado a la posición del dígito. Mire, 8 a la 1, 8 a la 0, 8 a la 1, 8 al cuadrado, 8 al cubo, 8 a la 3, 8 a la 5, de acuerdo a la posición del dígito. Y cuando lo operamos tenemos 8 a la 0, 1. 8 a la 1, 8. 8 al cuadrado, 64. 8 al cubo, 512. 8 a la cuarta, 4096. Seguimos, jóvenes, y tenemos aquí el conjunto decimal, el conjunto numérico decimal, y su conformación de sus elementos lo hace también de forma muy similar a los demás conjuntos. El decimal porque tiene 10 dígitos, jóvenes, en base 10, y obviamente la base es 10, y decimos 10 elevado a la posición del dígito. Entonces decimos 10 a la 0 es 1, 10 a la 1 es 10, 10 al cuadrado es 100, fíjese 10 al cubo es 1000, y si yo puedo ver lo siguiente, que este 4 de aquí me representa cuántos ceros tiene. Si tenemos aquí 10 elevado a la 7, entonces significa que hay 7 ceros. Vamos con el conjunto numérico hexadecimal. En el conjunto numérico hexadecimal ocurre algo interesante, jóvenes. ¿Por qué? Porque él está constituido de 16 dígitos, pero aquí hubo una pequeña, vamos a decir, un pequeño cuestión. Dijeron, hemos llegado hasta 9, ¿cómo expresamos el número 10, el 11, el 12? Así que alguien se avivó y dijo, no, o sí y dijo, coloquémosle la letra A, la B, la C, la D y la E y la F. Y con eso llegamos a complementar y todos los que queramos inclusive. Entonces esa fue una solución sabia que con un solo símbolo yo podía representar un número, joven. Entonces, en el sistema numérico hexadecimal la base es 16. Y decimos así 16 a la 0, 16 a la 1, 16 a la 2. Y fíjense, jóvenes, que cuando voy operando tengo 16 a la 0 es 1, 16 a la 1 es 16, 16 al cuadrado es 256, 16 al cubo es 4096. ¿Dónde yo veo lo que se refiere al poder computacional, jóvenes? ¿Dónde yo veo en esta parte? Fíjese que para poder armar un número muy grande, necesito muchos ceros y unos. Para expresar, por ejemplo, para poder escribir el número 256, necesito tener 8 bits, ¿sí? Pero si yo quiero escribir el 256, ¿no? Yo necesitaría probablemente simplemente tener 4 dígitos en el conjunto octal. En el decimal necesitaría solamente también 4 dígitos, ¿sí? Para el 256. En el conjunto hexadecimal solamente necesito 3 dígitos. Fíjese, a eso le llamamos también, jóvenes, la capacidad de representación de los números. Entonces, cuando el sistema numérico tiene una base mayor, yo puedo representar cantidades muy grandes utilizando pocos símbolos. Por ejemplo, jóvenes, el sistema numérico de los mayas tenía es en base 60, si no me equivoco, jóvenes. A ver, vamos a revisar, creo que lo tengo por ahí, ese valor de la escultura, dice, ¿no? A ver, el, base 24 tengo aquí de los mayas, ¿no? Entonces, de algunos de ellos, jóvenes, era en base 60. No me acuerdo de cuál de ellos entonces, ¿sí? Y eso le daba la posibilidad, jóvenes, de poder realizar operaciones, jóvenes, con pocos dígitos. Operaciones muy grandes con pocos dígitos. Bien, jóvenes. Ahora, jóvenes, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que hablar del teorema fundamental de la numeración, o lo que llaman el teorema fundamental de la teoría de los sistemas numéricos. Y esta teoría dice así,
dice que un sistema de numeración se define formalmente por la tupla num igual a paréntesis s, r. Dice que con esto se construye todo un sistema numérico. O sea, este es el modelo matemático formal, donde el símbolo num es el sistema numérico. Puede ser un sistema numérico octal, binario, decimal, hexadecimal, maya, cualquier otro. Ese es el conjunto de símbolos que tiene el sistema numérico. En este caso, por ejemplo, el sistema numérico hexadecimal que tenemos aquí. Y R son el conjunto de reglas que permiten operar esos símbolos de S. Por ejemplo, la suma, la resta, multiplicación, división, por ejemplo, la conversión, no la representación de un número, algo. Ahora, ese teorema fundamental de la numeración, jóvenes, nos define un algoritmo de conversión para describir los elementos del conjunto numérico. Y si yo quiero representar el teorema de la numeración, debo primeramente considerar lo siguiente. Debo saber lo siguiente. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora, joven. Por ejemplo, dice que n mayúscula es un número válido. Es un número válido diciendo que pertenece a un sistema de numeración. Como que, por ejemplo, puede ser el número 512. Puede ser el número 5548, puede ser el número 111001. B es la base del número. Puede estar en base 2, en base 3, en base 4, en base 8, en base 7, en cualquier base. D sub i, jóvenes, es el dígito del número. Entonces, un número, por ejemplo, si yo tuviera el número 348, por ejemplo, 348, jóvenes, entonces este D sub i, si es 0, él está apuntando a este dígito. Si fuera 1, estaría apuntando a este dígito. ¿Por qué? Porque siempre empieza en 0. Y si fuera 2, estaría apuntando a este dígito. Entonces, esta es la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Dependiendo del sistema numérico, si es en base 3, entonces 3 a la 0, 3 a la 1, 3 al cuadrado. Bien, sigamos. Y la coma es el separador entre la parte entera y la parte fraccionaria del número. N minúscula, jóvenes, es la cantidad de dígitos que yo tengo en la parte entera. Entonces, muy bien, este número podría tener parte decimal, por ejemplo, el 7, el 3. ¿Sí? Y eso se representa con el valor de K. Una vez teniendo estos, jóvenes, entonces yo ya puedo empezar a querer describir el número. Entonces dice, sea n un número, una sucesión finita de símbolos que pertenecen a ese. O sea que es un número con símbolos que pertenecen a ese conjunto numérico. Tal que dice que el valor de n va a estar constituido por muchos dígitos en la parte entera. Mire, estos son los dígitos de la parte entera hasta aquí. Y muchos dígitos en la parte decimal. Y fíjese que en la parte decimal va con menos 1. Entonces veamos. El primer dígito es 0. El siguiente dígito es 1. El siguiente dígito es 2. Pero en la parte digital es 0 menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta el menos K. Dice, sea B la base del sistema de numeración. Teniendo eso, jóvenes, entonces yo ya empiezo a describir el sistema numérico. Entonces dice, sumando el producto de la base por cada uno de los símbolos o dígitos de n, tenemos. Dice. ¿Qué es lo que tenemos? Lo siguiente, dice. Cada dígito, jóvenes, de aquí, mire, cada dígito, por ejemplo, este es un dígito, agarro el dígito y lo multiplico por la base elevada a la n. Mire, eso es lo que me está diciendo. Entonces, el siguiente dígito multiplico por la base elevada a la n.
El siguiente dígito, que es de 2, lo mismo, mire, multiplico por la base elevado al cuadrado. El siguiente dígito lo multiplico por la base elevado a la 1. Y así, jóvenes, cada dígito del número voy multiplicando por la base elevado a la posición del dígito. Mire, ahí lo tenemos. Por ejemplo, en este caso, de sub 0, mire, ahí. Entonces, jóvenes, ¿qué hago con todo esto? Porque esa fue creo, la cuestión que tuvieron. Tengo esta descripción y es muy compleja esta descripción si lo veo. Entonces, alguien dice, pero esto es una sumatoria. Si es una sumatoria, responde a un algoritmo. Y dijeron esto, el valor de n, este n de aquí, dice no, este n de aquí es igual a la sumatoria, dice. Mire, ahí está el símbolo de la sumatoria. De i que empiece en menos k. Mire, aquí está empezando. En menos k. Hasta n menos 1. Mire, aquí está el n menos 1. Entonces, quien ha visualizado esto, digo, si esto está viniendo en este sentido, dice, de allá hasta aquí está viniendo. ¿De qué? De cada dígito en una posición i por la base elevado a la i. Y con esto, jóvenes, simplificaron la taquigrafía, la escritura del teorema de la numeración. Entonces, jóvenes, podemos decir lo siguiente, que el valor numérico de un número que pertenece al sistema de numeración es la sumatoria de cada uno de los dígitos de n, ¿no? Porque n tiene varios dígitos, multiplicando por la base elevado a la potencia de su posición en n. Y decimos que la cardinalidad o la cantidad de símbolos que tiene n es igual a sumar n más k, donde n y k son mayor que 0. Y aquí tenemos un ejemplo aplicatorio, jóvenes, donde yo tengo un número que está en binario y ese número lo vamos a representar, vamos a aplicar el teorema fundamental de la numeración para poder obtener, jóvenes, el valor decimal de ese número, ¿sí? En esta parte de aquí. Así que me gustaría que nos demos unos cuantos minutitos, jóvenes, para que usted pueda entender hasta aquí, revisarlo, el material. Así que yo voy a pasarle por el grupo de WhatsApp ya nomás este contenido, ¿sí? Representación de datos, a ver, y nos daremos unos minutitos para que usted agarre, lo chequee, lo mire, lo observe y obviamente encuentre algunos detallitos para que no le cueste lo que le voy a explicar ahorita, en comprender y lo comprenda a la primera. ¿Les parece bien, jóvenes? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice que vamos a agarrar un número binario y vamos a encontrar su valor equivalente en base decimal. O sea, le vamos a convertir de binario a decimal, pero utilizando el teorema fundamental de la numeración. A veces me dicen, ¿y lo podemos hacer con otro método? Sí se puede, pero tienen que entender de lo que queremos es utilizar el teorema fundamental de la numeración, este modelo matemático. Porque este modelo matemático, le cuento que es programable. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo se implementa esto utilizando el lenguaje Python. Les voy a mostrar ya un modelo, o sea, un ejemplo implementado. Entonces, ¿cómo empiezo yo a realizar esta transformación, esta conversión? Primeramente, yo defino el conjunto de símbolos del conjunto binario. Mire, ese dice que está constituido por símbolos 0 y 1. M es el número binario. Luego digo de que
Este es la herramienta con la que voy a hacer la transformación, que es el teorema fundamental de la numeración, donde I empieza en menos K hasta N menos 1 de D sub I por B a la I. Entonces, sigo analizando esto y digo el valor de B es 2 porque la base es 2. N es 6. ¿Por qué? Porque el número de dígitos en la parte entera es 6. Dice que K es 3. ¿Por qué? Porque el número de dígitos en la parte decimal es 3. Luego me dice que este es el valor de M. Este es el número binario que se convertirá a la base decimal. Por lo tanto, reemplazo estos valores en el teorema fundamental de la numeración. Mire, este es el teorema fundamental de la numeración y reemplazo los valores B, N y K en el teorema fundamental. Y luego opero en la parte de arriba donde dice 6 menos 1, 5. Entonces, ahora esto es el que voy a desarrollarlo. Esa descripción es la que voy a desarrollar. Dice así, desarrollando la sumatoria tengo lo siguiente, dice, ¿no? En este caso, jóvenes, es más fácil comprender el desarrollo de esto cuando I empieza de la derecha a la izquierda en realidad. Así que lo voy a explicar de esa manera. Es un poco loco la explicación, pero es la mejor manera de entender esto. Entonces dice que I empieza en menos 3, acuérdese. Y el primer dígito que va a operar o que va a operar, claro, es el dígito 1. Mire este de aquí. Entonces dice 1 sub menos 3 por la base que es 2 elevado a la 3. Mire, fíjese que está cumpliéndose a cabalidad para esa primera iteración. En la siguiente iteración, el I se incrementa en 1 y se convierte en menos 2. El dígito que va a operar ahora es el 0. Mire, entonces dice 0 sub 2 por 2 elevado a la menos 2. Y mire, y aquí tenemos. El siguiente dígito, jóvenes, es 1. Así que 2 más 1 sería menos 1. Entonces dice 1, mire, es este 1, sub 1 por 2 elevado a la menos 1, jóvenes. Tal vez podemos a la 2 menos 1. Y listo, con eso yo ya voy armando. Ahora luego viene la coma, pero en la coma yo no coloco como, sino le coloco un más, mire. Y ahora digo, el I que estaba menos 1, más 1 se convierte en 0. Por eso ahora agarra el siguiente dígito que es el 0. Dice 0 sub 0 por 2 a la 0. Más el I se incrementa en 1, ahora es 1. Y fíjese que va ahora a operar con este 1 de aquí. Y va a decir de la siguiente manera. Va a decir 1 sub 1 por 2 a la 1. Y de esa manera, jóvenes, logra ir operando con todos los dígitos del número, de derecha a izquierda. Es la mejor manera de comprenderlo porque así funciona la sumatoria, o así se puede visualizar la sumatoria. Ahora, pero alguien dice, ¿qué tal si lo coloco de aquí para allá? ¿Me va a salir el mismo número? Seguro que sí le va a salir el mismo número. Pero hay un detalle, no arma el número correctamente. Es el detalle, ¿sí? Y si lo tomaría este como primer dígito, va a tener un problema porque no coincidiría, jóvenes, con el valor negativo de inicio. Por lo tanto, el siguiente paso, jóvenes, que tiene que hacer es operar cada uno de estos. Mire, entonces aquí lo que hace, como tiene un exponente negativo, lo baja al denominador y se convierte en un exponente positivo. Lo mismo hace en la parte decimal. Miren, todito la parte decimal. En la parte entera, jóvenes, no es muy complicado, o sea, no tiene mucho esfuerzo que hacer. Yo lo mantengo, mire, continuamente hasta aquí. Y en esta parte digo 2 a la 1 es 1, 2 al cuadrado es 4 y 2 al cubo es 8. Posteriormente divido 1 dividido entre 2, 0.5. Entonces 1 por 0.5. 0 por 1 dividido entre 4, 0 por 0.25. Y aquí tenemos 1, dice multiplicado por 1 dividido entre 8. Entonces tenemos
1 por 0,125. ¿Cuál será el tamaño de esto? No me he dado cuenta, es 16. Vamos a aumentarlo un poquito más, jóvenes. Vamos a colocar a ver cuánto sería en 20, ¿sí? Creo que es correcto colocar tamaño 20. Así vamos a colocar aquí tamaño 20, ¿ya? Para que se pueda ver mejor. Creo que está muy chiquito. Aquí, tamaño 20. Ah, no, tamaño 20 hasta ahí. Tamaño 20. Tamaño 20. Y tamaño 20. Uh-huh. Bien, entonces jóvenes, una vez que hemos terminado ya de operar, vamos a tener lo siguiente, que sumado ya todos estos números, me da este valor numérico. Por lo tanto, decimos que el valor, que el número m en base 2 es igual al valor n en base 10. Cuando lo reemplazo, tengo esto. Mire, fíjese, este es el primer número que me han dado, que es m binario, y este es el número decimal. Bien, jóvenes. Entonces, continuaremos, jóvenes. ¿Hay alguna duda referente a estos jóvenes, a la aplicación del teorema de la numeración? Jóvenes, ¿se comprendió el teorema fundamental de la numeración? ¿Cómo se aplica? Sí, 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 hay que practicar nomás un poquito, para no olvidarse, exacto. definitivamente. Disculpe, no lo capté bien. Sí se entendió, Inge, solo que hay que practicar un poco. Ya, la práctica. Ahora, Inge, esto es igual a la para que puedan practicar, jóvenes, aquí matemáticas o abajo, así, más abajito, que van de manera... tenemos otro ejemplo. Mire, nada más que esto está en la pizarra porque no lo he digitalizado. Así que tenemos aquí un ejemplo. En este caso, por ejemplo, tenemos un número, mire, en base 17 y de la base 17 lo vamos a llevar a la base 10. De la misma manera definimos el conjunto numérico, definimos el número en base 17, decimos que vamos a utilizar la herramienta del teorema fundamental de la numeración, eh, vemos qué valores van a tener cada uno de los elementos, reemplazamos los valores en el teorema fundamental de la numeración y luego de derecha a izquierda vamos componiendo la sumatoria o el producto, no, el producto de la base, del dígito por la base y que es una sumatoria al final de cuentas. Al final voy operando y tengo yo un número que es su representación en base decimal. De la misma manera, jóvenes, bueno, creo que no hay más, creo que ya no hay más. Antes tenía uno más, pero ahora creo que no he colocado más. ¿Sí?
De todos modos, el día de mañana, jóvenes, si hay algo que hacer, explicar en la pizarra, lo haremos. Será mucho más fácil que hacerlo a veces de esta manera, ¿sí? Bien, jóvenes. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la conversión de decimal a binario. Eh, la pregunta es la siguiente, jóvenes. Esto lo haremos acá nomás. Creo que es mejor, mucho más fácil hacerlo de esta manera, ¿sí? Así que voy a tomarme un tiempito para hacer esto. Me voy a dar un número decimal que no sea muy largo y así que con su ayuda de ustedes vamos a hacer esto. A ver, vamos. Ya. Entonces, me van a dar un número decimal. Le explico aquí el algoritmo rápidamente. Entonces, me dan un número decimal y yo voy a convertirlo eso a un binario equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Para eso yo ocupo una técnica donde por un lado convierto la parte entera y por otro lado convierto la parte decimal. Al final el resultado, la conversión de la parte entera, lo uno con la conversión a la parte decimal y al final tengo su valor. Así que ahora vamos a realizar esa operación, jóvenes, ¿sí? ¿Cómo es que yo logro hacer este algoritmo que a veces lo vemos un poquito complicadito? Entonces démonos un número decimal cualquiera, ¿sí? Un número decimal cualquiera. Por ejemplo, podría ser el siguiente, ¿sí? Entonces yo digo que tengo un número, por ejemplo, 73,31. Un ratito, 73,21 vamos a colocar. Este es un número decimal, cualquiera. Y este de aquí es el que lo tengo que llevar a un número binario, ¿sí? A un número binario. Entonces necesito colocar esto, llevarlo a un número n en base 2. No sé cuál será ese número. Por lo tanto, para poder lograr eso es que yo dice que tengo que seguir este algoritmo. El algoritmo me dice lo siguiente. Me dice, haga una línea recta. Un ratito, vamos a hacerlo más arribita. Me dice así, voy a hacerlo de esta manera. Haga una línea recta. Haga esto así, me dice. Listo el algoritmo. Escriba aquí lo siguiente, me dice, ¿no? Me dice, ¿no? Que escribo la parte entera. Sería 73. Un ratito, creo que este está muy chulo. Escribo 73 dividido entre 2. Así que ahora usted me va a ayudar. Dice que siempre debo dividir entre 2. Entonces agarro 73 dividido entre 2. ¿Cuánto sería 73 entre 2, jóvenes? Ayúdenme por favor, con su ayuda así esto lo hacemos rápido. 36,5. 36,5. Y me pregunto, digo, ¿no? 36,5 es un número que tiene decimal. ¿Y qué le digo? Sí. Sí, coloco un 1 de verdadero. Y por lo tanto, jóvenes, el 5 se simplifica. Voy a utilizar mejor esto aquí. Y lo elimino. Ahora agarro 36, jóvenes, y lo divido entre 2. Entonces me daría el número 18. 18. y digo 18. ¿Tiene número decimal? No. Y coloco un 0 de falso. Agarro 18, lo divido entre 2 y me da 9. Y digo, 9, ¿tiene cantidades decimales o número decimal? Nada. Agarro el 9, divido entre 2 y me da 4,5 o 4,5. Y digo, ¿tiene una cantidad decimal o un número decimal? Sí, entonces coloco 1 de verdadero. Y luego, esto se elimina. Ahora agarro solamente la parte entera, que es 4, y vuelvo a dividir entre 2. Y me sale 2. Y digo, 2 tiene parte decimal y le digo que no. Agarro el 2, divido entre 2. Fíjese que este es el 2 con el que estoy dividiendo.
y me da, ¿qué número me daría, jóvenes? 2 dividido entre 2. 1. Y entonces digo, el 1 tiene parte decimal y le digo, no. No. Agarro el 1 y divido entre 2. ¿Qué número me dará, jóvenes? 0,5. 0.5. Y digo así, 0.5 tiene parte decimal. ¿Y qué digo? Sí. Sí, bien. Entonces, jóvenes, luego agarro y elimino esto. Ya no puedo hacer 0 dividido entre 2, así que ahí termina esto. El siguiente paso, jóvenes, es que yo tengo que determinar el valor posicional de esto. Pero por el momento me lo aguanto. Me lo aguanto un ratito. ¿Por qué? Porque tengo que hacer otra conversión. Así que la otra conversión de la parte decimal dice que debo aplicar otro algoritmo. Y en ese algoritmo dice que debo hacer lo siguiente. Así que agarro y dice que debo colocar el número. En este caso sería 0,21 y el 0,21 debo multiplicarlo, ¿sí? Multiplicarlo por 2. ¿Estamos de acuerdo? Y si se levanta, y si se excede, jóvenes, en 1, a la cantidad de 1, entonces lo resto 1. Eso dice el algoritmo. ¿Dónde dice eso? Aquí. Aquí, mire. Dice que ese número decimal lo multiplico por 2 y le quito 1. ¿Cuándo? Si el resultado que yo obtengo es mayor o igual a 1. Entonces le quito 1. Continuamos, jóvenes. Creo que hay alguien que quiere unirse. Gabriela me dice, ¿no? Ya. Entonces, jóvenes, agarro este número y ahora tengo que operar. Sí, tengo que operar. Ahora me van a ayudar ustedes porque con su ayuda yo puedo hacer. Coloco 0.21 por 2. ¿Cuánto sería 0.21 por 2? 0.42. 42. 0.4 nomás, ¿no? ¿O no? Ah, no, 0.42, tiene razón, estoy mirando 42. mal. 42, sí, Mm. va a disculparme, estaba mirando mal, no estaba mirando este uno. Bien, entonces, jóvenes, me pregunto ahora, 0.42, o sea, el resultado de aquí es mayor o igual a 1. No, por lo tanto, no necesito hacer la resta. ¿Estamos de acuerdo? No, entonces Sí. aquí coloco un 0. Ahora 0.42 agarro, multiplico por 2. ¿Cuánto me saldría? 0.84. 0.84. Y me pregunto, ¿0.84 es mayor o igual que 1? No. Ahora agarro 0.84 y lo multiplico por 2. ¿Cuánto me saldría? 1. 68. 68. Y me pregunto, ¿1.68 es mayor o igual que 1? Y digo, Sí. sí. Entonces, se hace eso y automáticamente este de aquí se convierte en 0 o se anula. Véalo como quiera. Yo generalmente le digo, jóvenes, esto se convierte ahora en 0. Un ratito, vamos a hacer un redondito más bonito. Esto se convierte en 0. Entonces ahora ya es 0,68. ¿Estamos de acuerdo? Y digo, 0,68 multiplicado por 2, ¿cuánto saldría? 1,36. 1,36 o 26. 36. 36. Bien, entonces digo, 1,36 es mayor o igual que 1. Sí. Y como es sí, este 1 de aquí se convierte ahora ya en 0. Y digo, 0,36 multiplicado por 2 sería 72. 0,72. Y digo, 0,72 es mayor o igual que 1. No, digo, falso. Ahora puedo seguir así. Miren, voy a seguir todavía uno más y digo 0.72 multiplicado por 2 es igual a 1,44. 44. 44. 44. Sí. Ya, bien.
Entonces digo, ¿es mayor? Sí, es mayor, 1.44 es mayor que 1. Por lo tanto, jóvenes, yo puedo hacer esto muchas veces más. Entonces, al final esto se convierte en 0, mire, se convierte en 0 y puedo seguir operando esto las veces que yo vea conveniente hasta alcanzar un nivel de precisión. Entonces, si yo vuelvo a multiplicar 0.44, yo voy a tener aquí un 0.88, ¿correcto? Y esto Sí. quedaría en 0. Mire, jóvenes, así. Entonces, ¿cuántas veces debe repetir esto? Hasta cuando me aproxime al nivel de precisión. Les cuento que en esta conversión muy rara vez uno llega a un nivel de precisión. El siguiente paso, jóvenes, es que yo tengo que escribir estos dígitos. Y estos dígitos se escriben de la siguiente manera. Empiezo aquí abajo, ¿sí? Y copio hacia arriba, ¿sí? En este sentido copio. Y en este caso de aquí, empiezo desde arriba a escribir hasta hacia abajo. Tiene una gran ventaja porque me ayuda rápidamente a poder realizar la conversión. Mire, entonces yo agarro y copio en este sentido. Copio, este sería el primer bit. Después viene 0, 0, 1, 0, 0, 1. Y ahí viene la coma. Y ahora viene de arriba para abajo, viene 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Entonces, este es nuestro número binario. Ahora, el siguiente paso, jóvenes, es colocar los valores posicionales. ¿Estamos de acuerdo? El valor posicional de este sería 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64. Aquí sería, jóvenes, 0,5, 0,25. Voy a colocar arribita aquí 0,125. Agarren 0,125 dividido entre 2. ¿Cuánto me saldría? Sale 0, o si no, agarramos aquí. Mira, aquí tenemos el Excel. Colocaremos aquí 0,5, ¿no? Y a partir de aquí hago lo siguiente. Igual que hago esto dividido entre 2. A ver, vamos a ver. Oh. A ver. No, está mal, pues. Dividido entre 2. Le puso 3. Sí, sí, Ahí no, me ahora sí. equivoqué, jóvenes. Ya. Mire, fíjese, de esta manera yo puedo generar toda la serie. 0,25, 0,625 sería 0, un ratito, 600, ay, qué cuesta escribir, ¿no? 625, vengo por aquí, 0,03125. Solo hay una etapa privada de su tratamiento. Todos los especialistas son frágiles. 0,03125. Y para este último dígito, ¿cuál sería? 0,15625. El causa multiplica de delta 0,015,625. el delta de emergencia está en constante cambio. Bien, entonces, jóvenes, 625. Ahora lo que tengo que hacer es sumar estos valores donde están los unos encendidos para poder saber. Entonces continuamos con esa operación. Cambio aquí. Entonces sumaría para determinar 64 más 8 más 8 más 1 más
0, Los insectos empleados 125. Su micrófono, por favor, pueden apagar, háganme el favor. 0,0625 más, y tendríamos esta otra cantidad, 0,015,625. Entonces, jóvenes, tendría que sumar ese. Ese sería el valor de ese n que estoy buscando. Ese n va a ser igual a esto, ¿sí? Ese número, perdón, ese n binario, ¿no? Que necesitamos. ¿Bien? Y sale 73, 20, 31, 25. 20, 31, 75. ¿Así es? 25, 25 al final. Ya, un ratito. 20, 31, 73, 20, 31, 25. 23. No, 20, 31, 25. Falta un 0 Un ahí. ratito está mal. Ya, 20, 31, 31, 25. 25. Ya, correcto. Así. Bien, entonces este es el valor de n. Mire, pero aquí hay un detalle que siempre uno dice, ¿cuál es el nivel de precisión que hemos logrado? Mire que nuestro nivel de precisión en esta conversión, a pesar de haber hecho bastantes operaciones, solamente llega hasta aquí. Este es el nivel de precisión. Mire, ese es el nivel de precisión. Entonces, ¿y esto qué es, jóvenes? Esta es la parte con error. Este es el error que existe. Esta es la aproximación. Mire, tendría que hacer muchas más operaciones en la parte decimal para poderme aproximar. Por eso, jóvenes, que es bien complicado para la computadora, jóvenes, querer manejar decimales, o sea, tener una alta precisión. Es muy complicado, jóvenes. Y aquí con esta operación matemática estamos demostrando eso. Tendría que realizar muchas más iteraciones para poder lograr acercarme lo que más puedo. Entonces, este nivel de precisión, y este llamaríamos simplemente el error. Ay, no me... Allá, aquí. Entonces, este nivel de precisión y este no. Y esta la parte es... Llamamos, este no... ¿Qué le llamamos aquí un ratito? Voy a tratar de ocupar los mismos términos. Grado de error, dice, ¿no? Así. Llamémosle el mismo nombre. Entonces, este sería el grado de error que existe. Entonces, listo. De eso se trata, jóvenes, la conversión de números en esta parte, ¿sí? Entonces, voy ahora a pasarles una copia de esto. Entonces, agarro y sacamos una captura, pues. Yo creo que aquí está bien, así. A ver. Mire, entonces, ahora te paso. ¿Está bien o no está bien? ¿No? Bien. Entonces, jóvenes, ese número que hemos buscado, jóvenes, está aquí. Mire. Este es el número decimal, perdón, el número binario convertido de este número decimal. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Disculpe, ingeniero, para hacer estos ejercicios que usted, el método que está enseñando, sí o sí, para cuando hagamos los exámenes va a tener que ser así, porque yo conozco otro método, quizás, Ya. que llegamos a lo mismo, sobre todo con los decimales que aprendimos en introducción a, ¿cómo es? Ciencia de la computación. Ya. Es, Pero le trabaja también con decimales, sí, ¿sí? Entonces y no, que esa... básicamente es lo mismo, pero lo dividimos como si fuera, digamos, una división, el residuo lo volvemos a dividir y sale como una cadenita, no en forma de T, digamos, Ya. como contabilidad. Si usted lo ve más fácil, puede ocupar ese método.
¿Listo? ¿Está bien, jóvenes? Perfecto. Ya, porque lo que le estoy explicando aquí, jóvenes, cómo es que se realiza esta operación, pero con un enfoque lógico. O sea, tal como la computadora lo haría, digamos, utilizando, una sentencia de decisión. Ah, sí, sí, sí. ¿No? El otro es una operación matemática. Obviamente lo puede hacer de esa manera siempre y cuando, digamos, ¿no? Le permita, digamos, ¿no? Tener una aproximación. ¿Y qué tal el grado de proximidad? ¿Lo ha analizado? No, la verdad no, pero voy a analizarlo. Sí, es bueno analizarlo para ver cuántos ciclos tendría que realizar. La ventaja de este método es que yo de aquí puedo hacer todas las que quiero. Mire, puedo bajar, 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 bajar hasta donde yo quiera. En la división a veces es un poquito problemático porque tiene un momento en que se me cruzan los valores numéricos por la estructura misma que tiene. Bien, jóvenes, sigamos entonces, sigamos. Entonces, el siguiente ejercicio me da también otro ejemplo, mire, de cómo hacer esa conversión. Mire, pero para este caso, un ratito, van a disculpar, me estaba pasando abajo. Me da otro ejemplo de esa conversión. Mire, tenemos uno, tenemos aquí otro. Ahora me pide lo siguiente, que yo tengo un número binario y lo tengo que convertir a decimal. Esto es un poquito más sencillo porque en realidad es como que hacemos la segunda parte. Esta parte de aquí, dado un número binario, llevarlo a decimal. Entonces colocamos los valores posicionales, mire, y luego sumamos todos los bits que están en 1. Toditos los bits que están en 1 voy sumando y obviamente al final tengo un valor decimal y hago la equivalencia. ¿Se comprendió, jóvenes? ¿Aló? Positivo, dije, positivo. Está más sencillo, ¿no? Ya. El Sí. siguiente. En el siguiente me dan también otro número binario y lo debo llevar a decimal. De la misma manera, jóvenes, ¿qué es lo que he hecho? Escribo el número, mire, binario, lo escribo, coloco los valores posicionales para cada posición del dígito, mire, siempre va a ir por la mitad. Aquí suma en la mitad, ¿sí? Y aquí divide entre 2, aquí, ¿sí? Se multiplica aquí por 2 y aquí se está dividiendo entre 2. Dividiendo entre 2. Y de la misma manera, jóvenes, voy sumando los valores donde el bit está encendido. Nada más. Y luego genero un número decimal. Y ese es el equivalente al número binario. Continuamos. Aquí tengo otro con la misma característica donde me dan otro número binario y lo tengo que convertir también en número decimal. De la misma manera, este un poquito más grande, fíjese. Entonces coloco los valores posicionales de cada dígito binario, ya sea en la parte entera como ya sea en la parte decimal, y luego sumo los bits que están con 1. Y logro convertir el número binario en un número decimal. Luego me toca la parte octal, ¿sí? ¿Cómo hago de octal a binario? Cuando tengo yo un número octal, jóvenes, lo que hago es escribir el número, mire, escribo el número y a cada número lo represento con 3 bits. ¿Por qué? Porque con 3 bits represento un número octal sin problema. Mire, 1, 2, 3. Cada bit. Entonces, este es el número 3. ¿Por qué número 3? Porque digo 1, 2, 4. Si sumo todito me da el número 7, pero quiero el número 3. Entonces 1 más 2, 3. Mire, ahí está el número 3. Aquí el número 6, porque este de aquí es el 2 y este es el 4. Mire, aquí tengo el número 5, el número 3, el número 5, el número 2. Y luego, jóvenes, uno todito los bits. Y al unir todos los bits le coloco una comita, ¿sí? Una coma. Y luego, jóvenes, una vez que coloco la coma, simplemente ya tengo ya el número binario. Y hago la equivalencia. En esta parte me olvidé de escribir la parte decimal, jóvenes. Así que van a encontrar este errorcito. Y como está escrito esto, no lo puedo corregir para no ser que haga un artificio, ¿no? Utilizando este Paint en todo caso.
¿sí? Entonces, todo este número de aquí es equivalente a este número binario. Es mucho más fácil, ¿no? ¿Cómo hago? Sí. ¿Cómo hago? En este caso ya tengo un número binario y le tengo que convertir a octal, dice. Escribo todo el número binario con su comita separado, entonces voy separando la coma hacia la derecha de 3 en 3, mire, y si me falta bit para completar los 3 le coloco 0. Lo mismo hago de la coma hacia la derecha, voy separando de 3 en 3 y si me falta algún bitcito le completo con 0. Lo cierto es que luego, jóvenes, convierto cada 3 bits, lo convierto en un número octal. Mire, todo esto ya son números octales. Luego lo uno con la coma más. Y entonces tengo la transformación del número binario a número octal, jóvenes. Continuamos. Ahora vamos a trabajar con el número hexadecimal. En el número hexadecimal me dan este número, dice 4 FEO, FEA, dice. Entonces, este número hexadecimal lo escribo igual, de forma extendida, y de cada número hexadecimal salen 4 bits. ¿Por qué? Porque con un número hexadecimal, un número hexadecimal se representa con 4 bits. Y esos 4 bits suman así, 1, 2, 4, 8, que si sumamos todo esto me da el número 15, este mismo número 15. Entonces voy convirtiendo la letra A, ¿cuánto vale? Vale 10. Entonces yo tengo aquí el 0, 1, 0, 1, que significa 8 más 2, 10. Mire, el E es el número 14 y fíjese que estoy sumando 8 más 4, 12 más 2, 14. Mire, ahí tengo el número 14. El F es 15, todos los bits encendidos. El 0 es 0 nomás. Aquí tengo el número 14, aquí tengo el número 15, aquí tengo el número 4. ¿Cómo yo sé que el número 4? Porque va 0, 0, 1, entonces el bit que está encendido es el número 4. Una vez que uno todos los bits, ya tengo el número binario equivalente al número hexadecimal. Continúo, jóvenes, porque esto, como han podido ver, no es muy complicado entenderlo, porque lo más complicadito es la primera parte, ¿no? La primera parte siempre tiene su detallito. Por favor, les pido un poquito de paciencia porque quiero llegar a la suma y después nos vamos tranquilos, felices, hasta mañana, ¿ya? Con eso ya van a tener que practicar para mañana. Entonces, ahora me dan un número binario que tengo que convertir a hexadecimal. Lo que hago es escribir todo el número binario con la separación de la coma y voy separando, agrupando de 4 bits en 4 bits. Si me falta, le aumento puros ceros. Mire, aumento puros ceros. Luego, cada 4 bits convierto en un número hexadecimal. Cada bit. Una vez que hago la conversión de cada bit, jóvenes, entonces hago lo siguiente. 1, el número hexadecimal, o sea, conformo el número hexadecimal y luego digo la equivalencia de que todo este número binario es igual a este número hexadecimal en base 10. Ahora, jóvenes, vamos a aprender a la suma de números binarios, pero utilizando coma decimal. Y para eso, jóvenes, he preparado este material, así donde está el de aquí es. Así que me van a ayudar a realizar esta operación. Así que cuento con su ayuda, jóvenes. Esta plantilla luego le voy a pasar. Así que borramos esto. Y listo, ya estamos ya presto para poder empezar a trabajar. Entonces, yo tengo aquí dos sumandos. Mire, este es el primer sumando, este es el segundo sumando. El primer sumando lo he escrito aquí. El segundo sumando lo he escrito aquí. Una vez que tengo ese sumando escritos, alineando por la coma, entonces lo que yo debo hacer es reemplazar, complementar con ceros en caso que le falte algún dígito. Lo ideal es de que tenga la misma longitud. ¿Están de acuerdo? Luego, jóvenes, lo que hago es lo siguiente. Tengo que utilizar la tabla de la suma. Para este caso, la tabla de la suma me dice que 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es
1, pero el caso interesante es cuando es 1 más 1, porque 1 más 1 es 2. Y dice que debo colocar 0 y llevar 1. ¿Por qué? Porque 1 más 1 es 2. ¿Por qué? Porque el número binario se escribe así, el 2, pero no puede escribir 2 bits en una celda donde entra solamente un bit. Por lo tanto, escribe el 0 y lleva o acarrea 1. Por eso es que se coloca aquí el 0 y el 1 acarreo. Bien, entonces ahora continuaremos con la operación. Me ayudan, por favor, porque ustedes cuando me ayudan aprenden y yo hago bien las cosas. Entonces, jóvenes, digamos, la primera operación, 0 más 1, ¿cuánto sería, jóvenes? 0 más 1. 1. Ya. Bien, 1 más 1, ¿cuánto es 1 más 1? 0. Y llevo un Y carry, un carry. 1. Y el carry coloco ahí abajito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sumo 0 más 1. 0. 1. 1. 1. Bien, 1, 1. Bien, ahora digo 1 más 1. 0. 0. Y llevo un carry. Miren, ahora digo 1 más 1. 0. 0. Y tengo un carry. No debo olvidarme de ese detallito. Un ratito me equivoqué aquí y llevo un carry. Bien, ahora digo 0 más 0. 0. 0. Bien, ahora digo aquí 1 más 1. 0. Y tengo un carry. Miren, ahí está el carry. Ahora digo 0 más 1. 1. Listo. Y aquí digo 1 más 1. 0. Y un Y carry. tengo un carry. Bien, así. No tiene que olvidarse del carry porque si no se equivoca. Mira, estoy siguiendo un algoritmo matemático que sigue el microprocesador. ¿Por qué? Porque está haciendo bit a bit, está sumando. No se está concentrando en nada. Mira, me voy a olvidar de lo que estaba haciendo. Me desconcentro completamente y voy a seguir con el algoritmo. Y digo ahora, 0 más 1, 1. 1. Bien, ahora aquí, ¿qué tengo que hacer? 0 más 1. 1. 1. Y digo 1 más 0. 1. 1. Ahora digo 0 más 1. 1. 1. 1 más 0. 1. 1. 1. Bien. Ahora 1 más 1. 0. 0. Pero tengo Llevo 1. un Un carry. carry. Un carry. Ahora digo 0 más 1. 1. 1. 1. Ahora digo 1 más 1. 0. 0. Ahora digo, pero 1 más 1 es 0, pero tengo un carry, ¿correcto? Sí. Entonces, Correcto. ahora digo 1 más 1. 0. Y 0. un Pero tengo carry. Llevo un un carry. carry, así que coloco ese carry, ¿sí? Y digo 0 más 0. 0. 0. 0. Ahora lo que normalmente uno, cuando estamos haciendo mentalmente a nivel de humano, nosotros uno, no colóquele uno, es suficiente porque igual va a dar uno. Pero no, ¿cómo hace la computadora? La computadora no piensa en eso. Acuérdense que la longitud de palabras de cada dirección de memoria es bastante larga. Entonces, lo que él hace, replica esta operación, completa inmediatamente internamente con estos valores, ¿sí? Entonces, lo completa de esta manera, con puro cero. Él tiene puro cero en toda la palabra si no hubiera ningún número. Y entonces hace la operación 0 más 1, aquí coloca 1 y 1. dice de vuelta 1 más 0 y dice que es 1. Usted dice, pero es 1 igual. Sí, pero acuérdese que nosotros estamos siguiendo el algoritmo que utiliza la CPU para realizar esta operación. Ahora, el siguiente paso, jóvenes, es que tengo que sumar los valores posicionales que están encendidos con 1. Entonces, decimos que esto es igual a ¿qué? A 128 más 32 más 16 más 2 más 1 más 0,5 más 0,125 más 0,0625 y pulso Enter. Ahora, para aquí, tengo que hacer todos los bits que están encendidos en el segundo sumando. Entonces digo 64 más 32 más 8 más 2 más 1 más 0,25 más 0,125. Ahora debo hacer lo mismo para aquí, para la suma. Entonces digo igual 256 más 16 más 8 más 4 más 2
más 1 más 0,625. Y veamos si me sale el mismo resultado, ¿verdad? Mire, fíjese que esto es la conversión directa de los valores que hemos obtenido y este de aquí es la prueba donde hace la sumatoria decimal de esos dos valores y me dice que lo he hecho muy bien. Está perfecto. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Usted va a hacer el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y mañana le voy a enseñar la estrategia de cómo se hace cuando yo tengo hartos números binarios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo, jóvenes. Positivo. Entonces, jóvenes, ahora si me regálenme un minutito más, por favor, porque quiero mostrarles ahora esta implementación, ¿sí? Excel, jóvenes, también tiene métodos para poder convertir de binario a decimal. Así que este material también le tengo que pasar y obviamente le tengo que explicar cómo funciona. Mire, tengo aquí un número binario que escribo. Todos los rojitos son escritos. Ese número binario lo puedo convertir a octal con esta función de binario a octal. ¿Qué es lo que va a convertir a octal? Este número binario. Ahora de decimal, de binario a decimal y de binario a hexadecimal. ¿De dónde está convirtiendo? De este de aquí. Luego aquí coloco un octal y digo de octal a binario. Mire, de octal a binario, de octal a decimal, de octal a hexadecimal. Y así sucesivamente de decimal puedo convertir a octal, decimal octal, de decimal a binario y de decimal a hexadecimal. Y si tengo un hexadecimal, de hexadecimal a decimal. Mire, de hexadecimal a octal y de hexadecimal a binario. Tiene un límite en la conversión, jóvenes, porque hasta donde yo sé no convierte con números decimales, ¿sí? Así que aquí hay otro ejemplito también. Ahora cierro eso. Cierro esto también porque ahorita lo voy a pasar. Cerraré esto también. ¿Sí? No hay nada que guardar aquí. Y voy a mostrarle la implementación en Python de cómo sería el teorema fundamental de la numeración. Y con eso termino. Sí. Así que espérenme un segundito. Esto ya está ya bien pulido. Los de la mañana tuvieron que esperar un poquito más porque tuvimos que hacer varios arreglos. Entonces, cuando yo estoy programando en Python, jóvenes, debo saber lo siguiente. Perdón, un ratito, no es este de aquí. Aquí está. Cuando estoy programando, jóvenes, en Python, debo saber lo siguiente. Primero debo comprender lo siguiente, que debo tener una función, una llamada de arranque a la función principal. Luego debo definir mi función principal. Cuando defino mi función principal, ocupo la palabra reservada def o la directiva def, que significa definir. Luego utilizo un nombre más común para nosotros decirle main o main, que es principal. Coloco dos puntos seguidos, jóvenes, para definir que hay una agrupación, hay una tabulación. Luego con print escribo un mensaje. Con input le pido un dato al usuario y con in ese dato que esté ingresando lo convierto en entero y lo guardo en una variable. Mire, con input le pido que me dé la base. Como es un número, lo convierto en entero y lo asigno a base. Posteriormente, jóvenes, tengo aquí la sumatoria del teorema de la numeración. TN debería ser, ¿sí? Me he equivocado, jóvenes, coloqué TM. TN, que sea. Teorema de la numeración. Entonces, al teorema de la numeración le envío como parámetro el número y la base que ingresó al usuario. Más arriba está implementado el teorema de la numeración donde recibe un número y una base. Este teorema de la numeración está implementado para que trabaje solamente con números enteros positivos. Por lo tanto, el i siempre va a empezar en 0, pero podría ser que sea también para números decimales. Simplemente que hay que programar un poquito más. En este caso, jóvenes, lo que hago es lo siguiente. Teniendo esto, definiendo el valor de i en 0 y el sumando en 0, entonces voy a desgastar el número hasta que el número quede mayor o igual a 0. Entonces dice que con esta operación de mod yo saco el primer dígito, este dígito de aquí. Entonces dígito tiene el primer dígito a la derecha, sería en este caso el 3.
Luego tengo que desgastar el número. Para desgastar un número hago este tipo de división entera. Miren, entonces el 3 se borra y solamente me queda esta parte de aquí. O sea que de esta manera yo elimino el 3 si vale el término. Luego, una vez que ya tengo el dígito, ¿sí? Yo puedo, y también tengo el valor de i, puedo decir lo siguiente, que el sumando, ¿sí? La suma es igual al dígito multiplicado por la base elevado a la i. Mire, este es el teorema fundamental de la numeración. Esta es la sumatoria, si vale el término. Mire, y continuamente en el siguiente paso el i se incrementa en 1 y va a tomar el siguiente dígito, sería el 6. Ahora aquí eliminaría el 6 y solamente me quedaría 165. ¿Hasta cuándo? Hasta que el dígito tome el último dígito y al final me devuelve el s. Ese valor de s, que es el sumando, lo recibe aquí la sumatoria. Entonces me dice que el número que ha ingresado el usuario, que está en alguna base que nosotros vamos a colocar, expresado en base 10, es este número. Entonces, este método hace eso. ¿Cómo hago en Python? Grabo con control S y puedo hacerlo correr con F5 o run modular. Bien, una vez que tengo esto, simplemente voy a seguir algunos pasos de aquí para que veamos bien. Entonces me dice que coloque un número mayor que 0. Voy a colocar 165, 63. Listo. La base que voy a colocar, puedo colocar cualquier base. En este caso mínimamente puedo colocar la base 7. Pero usted me dice, ¿qué base podemos colocar? ¿Me da alguna idea de alguna base? ¿Aló? Base 3. ¿Base cuánto? ¿Cuánto? 20, base 20. Ya le colocamos base 20. Veamos qué es lo que pasa. Y pulsamos enter, mire. Y me dice de esta manera. El número 160, a ver, 16.563 en base 20, expresado en base 10 es esto, dice. Mire. Pero yo voy a hacer algo más loco, ¿sí? Voy a hacer algo más loco, ¿sí? Voy a hacer algo más loco. Entonces vuelvo a hacer correr. Mira, esto es lo lindo de Python. Esto es lo que me gusta de Python. Me dice que escriba un número. Mira, yo voy a escribir un número binario, pero así de largo. A ver, trate de hacer eso con C. Usted que ha aprendido a programar en C también, ¿no? Entonces, mire, usted, ¿qué va a hacer esto con C? Ni llorando, compañero. Esta es la cosa que tiene de interesante Python. Mire, yo sigo colocando puro número binario y mire, voy a colocar mucho más todavía. Ahora, este es mi número binario. Ahora me dice que escriba la base. Le digo que es base 2. Y en cuanto pulse enter, él me lo va a convertir este número binario a decimal. Miren, ahí está. Y no dio error, no se quejó, no dice que hay desbordamiento, no dice nada. Es algo que no se puede hacer con C y con algunos lenguajes de programación tipado. Por eso Python tiene una gran ventaja, que es de tipado dinámico. Por eso es que Python es muy bueno para el análisis de datos, para la Big Data, jóvenes. ¿Se comprendió, jóvenes, este ejemplo? Positivo, Inge. Ya, entonces, Sí. ya. Quiero que ustedes lo analicen mucho más esto. Así que aquí tengo el otro, que es el teorema de la numeración, que es un archivo Excel donde hacemos un análisis exhaustivo, jóvenes, de cómo funciona en base 6, en base 6, en base 9, en base 16. Y bueno, aquí hay una idea de cómo se hace la conversión también. Mire, aquí está el binario decimal y aquí hay un ejemplito más. Esto se lo dejo para que ustedes lo analicen. Así que agarramos esto y ahora se lo paso rápidamente. El teorema de la numeración, la implementación, las funciones para Excel y el método interactivo de las operaciones y la aritmética de la suma. ¿Estamos de acuerdo? Así que todo eso vamos aquí al archivo y ya nomás publicamos. Ahí lo tiene todo. Mire, jóvenes, así que ustedes tienen todo el material necesario para poder practicar, para poder estudiar
y que además de eso ustedes están fortaleciendo lo que se llama el pensamiento computacional. ¿Por qué? Porque estamos utilizando programas de computadora, estamos ocupando una computadora para realizar nuestros cálculos. Ahora, jóvenes, voy a tomar la asistencia y con eso finalizamos la